Ustedes saben que en nuestras relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, mientras nos vamos relacionando los unos con los otros, se suelen presentar inconvenientes, se suelen presentar obstáculos muchas veces que tienen que ver muchas veces con que nosotros le podemos fallar a otros en algún aspecto y otros nos pueden fallar a nosotros en algún aspecto u ofendernos. Y indudablemente que estas situaciones, queridos hermanos, producen en nosotros heridas, producen en nosotros malestar, que a nosotros nos afectan y nos entristecen. A todos, yo creo que a todos, ¿no es cierto?, nos gustaría siempre estar bien con los demás, ¿o no? A todos nos gustaría estar en armonía los unos con los otros. Pero creo que Dios a nosotros nos permite pasar por estas experiencias para que nosotros aprendamos a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado y nos enseña cada día. Y hoy quiero invitarles a que veamos nosotros esas situaciones incómodas que tenemos con otras personas y esas diferencias que tenemos nosotros con otras personas como oportunidades para poner en práctica el amor del que tanto nosotros hablamos y predicamos. Y hoy deseaba que viéramos nosotros uno de los libros más pequeños de la Biblia, y es el libro de Filemón. Y le invito a que leamos esta carta del apóstol Pablo a Filemón, porque nos trae a nosotros muchas enseñanzas acerca de esto que estoy hablando, acerca de poner en práctica el amor y la misericordia los unos con los otros. Vamos a leer, yo le voy a leer entonces este libro, es todo el libro, ¿no es cierto?, que es solamente un capítulo, lo vamos a leer a todo en el nombre de Jesús, que el Señor nos esté hablando en esta mañana. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa, le dice Pablo a Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, le dice Pablo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros podemos ver en esta carta tres personajes. El primer personaje que vemos nosotros es Filemón. Dice la palabra que este hombre era colaborador de Pablo en la expansión del Evangelio. Y vemos primeramente nosotros en el versículo 1 que Pablo mismo lo llama y le dice: amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, había un gran aprecio de Pablo hacia este colaborador que él tenía. Y en el versículo 2 dice que le manda saludos para la iglesia que se reunía en casa de Filemón. O sea, aparentemente la iglesia estaba funcionando en la casa de Filemón, era como un grupo casero, digamos, y le dice esto Pablo a Filemón: saludo a toda la hermandad que se reúne en tu casa. Luego, en el versículo 4, Pablo le recuerda que él lo tiene siempre presente, dice: te tengo siempre presente en mis oraciones. Y le da gracias al Señor por la vida de Filemón. Y queridos hermanos, aquí podemos comenzar a aprender lo primero en esta carta, y es para que nosotros meditemos acerca del valor que nosotros le damos a los demás hermanos. Podríamos preguntarnos: ¿le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos? En mis oraciones yo le doy gracias a Dios por la vida de la hermandad, por la vida de ese hermano que está luchando al lado mío, que estamos codo a codo todos los días luchando, padeciendo las mismas cosas muchas veces. Le damos gracias recordándolos o recordándonos en nuestras oraciones, porque eso es lo que nos enseña a nosotros Pablo. Pablo se recordaba de Filemón
y así como nosotros tenemos que aprender a recordarnos los unos a los otros. Amén. Y esto, queridos hermanos, de recordarnos y de valorarnos los unos a los otros, es también una demostración del amor que nos tenemos los unos a los otros. Pero vamos al versículo 5 y Pablo destaca el amor que Filemón tiene, dice el amor y la fe que tiene Filemón hacia el Señor y hacia los hermanos. Y yo me ponía a pensar, qué bueno que otros puedan decir de mí y hablar bien de mi vida diciendo, él es un ejemplo para mí de amor al Señor y de amor a los hermanos. Es un ejemplo de amor y de fe para los hermanos y es un ejemplo de amor y de fe al Señor. Díganme si no les gustaría que pudiera decirse eso de nuestras vidas. Y podemos llegar a este versículo 6 que me pareció a mí tan profundo. Yo quisiera que usted lo analice, después lo vea en su casa tranquilo, porque este versículo 6 me encantó realmente. En el versículo 6, Pablo dice algo muy interesante acerca de Filemón, y es que Pablo lo anima para que le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que tenemos por Cristo. Fíjese lo que le dice Pablo. Es profundo lo que dice. Le dice, yo oro también y te animo para que la participación de tu fe. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que ser participantes y no espectadores. Amén. Tenemos que ser participantes y no espectadores. No podemos ser personas que solo miran lo que pasa alrededor sin afectar el medio en el cual nosotros nos movemos. Y se ve que Filemón, él estaba afectando el lugar donde estaba con su ejemplo de fe, dice, de participación de su fe eficaz. Y queridos hermanos, no hace falta a nosotros que nuestra fe sea eficaz, o sea, que se multiplique nuestra fe, o sea, que nuestra fe se manifieste a los demás. ¿Saben para qué? Porque esto va a hacer que los demás vengan al conocimiento, como dice Pablo aquí, de la verdad de Cristo Jesús. Y yo me quiero hacer la pregunta al leer esto cuando le dice, sé participante. Y yo le digo al Señor, Señor, quiero ser participante y no quiero ser espectador. Amén. Quiero ser participante en la fe y no quiero ser un espectador de la fe. Y no podemos nosotros, queridos hermanos, y esto meditémoslo, yo creo que no podemos estar nosotros de brazos cruzados, dejando que el enemigo destruya las vidas, no solamente de nosotros, no solamente de nuestros seres queridos, sino también la vida de aquellos que nos rodean y que nosotros sabemos. Por eso no podemos estar con los brazos cruzados. No tenemos que ser espectadores. Tenemos que ser participantes, como Pablo le dice en esta carta a Filemón. Y en el versículo 7, Pablo le destaca, le dice que él tiene gran gozo y es consolado por el amor que Filemón tiene. O sea, Pablo se alegraba. Y Pablo dice, tengo consolación al ver tu amor. Y queridos hermanos, sin amor nosotros no vamos a ningún lado.
Sin amor, cualquier cosa que nosotros hagamos es algo hueco y es algo sin contenido. Si no tenemos amor, queridos hermanos, dice que somos como metal que resuena y címbalo que hace ruido. Y el apóstol dice que por el amor de Filemón han sido confortados los corazones de los hermanos. Y queridos hermanos, si hay algo que yo deseo en mi vida, es que yo pueda tener amor para confortar a otros. Amén. Que mi amor sirva para confortar, para fortalecer, para levantar. Y creo que esa tiene que ser nuestra meta, como iglesia también. Que seamos una iglesia que a través del amor que nosotros decimos con la boca que tenemos, ponerlo en acción, y con ese amor puesto en acción empecemos a confortar la vida de aquellos que necesitan ser levantados y fortalecidos. Por eso, queridos hermanos, roguémosle al Señor, roguémosle al Padre que derrame sobre nuestros corazones más de su amor en nuestras vidas. Amén. En Filemón, queridos hermanos, Pablo tenía plena confianza. En Filemón, Pablo se sustentaba y lo consideraba un verdadero cristiano. Podríamos hacernos nosotros esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Los demás pueden confiar en nosotros? ¿Podemos mostrar nosotros el fruto del verdadero amor cristiano? Y si algo que podemos ver nosotros en esta carta, si hay algo que nosotros podemos ver en esta carta, es que Pablo apela primeramente a esa confianza y le pide que reciba nuevamente a Onésimo. Y vemos ahora la segunda persona que figura en esta carta, que es Onésimo justamente. El nombre Onésimo, fíjese lo que significa, dice ahí abajo la palabra, ustedes lo pueden ver. Onésimo significaba útil. Eso significa Onésimo, útil. Onésimo era de la ciudad de Colosas, por lo que nosotros podemos ver también en los versículos 18 y 19, este muchacho, este joven, había sido sirviente o esclavo de Filemón, y él había huido de la casa de su amo. Muchos estudiosos piensan que se había escapado con cosas de su dueño, por lo que dice el versículo ahí 18 y 19, que le dice Pablo que yo te voy a pagar, ¿cómo es que le dice? Le dice, y si en algo te daño, te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. O sea, aparentemente Onésimo había huido con algunas cosas de su amo. Pero ¿saben qué pasó? Al encontrarse Onésimo con Pablo en Roma, él se arrepiente. Onésimo se arrepiente. Y dice la palabra que se convierte al Señor y comienza a ayudar al apóstol Pablo. O sea, Onésimo comienza a ser uno de los ayudantes de Pablo. Pero llegado un momento, Pablo le dice a Onésimo, bueno, ahora vos ya conociste al Señor, ahora tenés que volver a la casa de Filemón y tenés que seguirle sirviendo a él. Y fíjese usted, Pablo lo envía a Onésimo aparentemente junto con la carta. Es Onésimo el que le lleva la carta a Pablo. Fijémonos nosotros algo tremendo.
Y esto es lo que yo quiero llegar y aprender como fundamental en esta carta. Onésimo le había fallado a Filemón, pero ¿saben qué? Ahora él se había arrepentido, era un cristiano y le ayudaba a Pablo. Vamos a ver la tercera persona, que es Pablo. Pablo es la tercera persona que está en la carta. Y fíjese usted que entre los versículos 8 al 12, Pablo le ruega a Filemón. Le dice: Filemón, por favor, recibí a Onésimo. Pablo confiaba, en que Filemón lo iba a hacer. Y como nosotros dijimos recién, Onésimo se había apartado de Filemón y le había fallado, pero ahora este muchacho había conocido a Cristo y Pablo intercede por Onésimo. Y nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta, porque el título de la palabra de esta mañana es dispuestos a perdonar y dispuestos a recibir. Amén. Dispuestos a perdonar y dispuestos a recibir. Pero ¿estaríamos nosotros dispuestos a perdonar y a recibir de corazón a alguien que nos ha fallado y que se ha arrepentido? ¿Podríamos nosotros darle al que nos ha defraudado una nueva oportunidad? Así como Pablo está intercediendo por Onésimo, ¿no es cierto?, pidiéndole a Filemón que le diera una nueva oportunidad y que lo recibiera de nuevo en su casa. Y queridos hermanos, yo cuando medito y miro para adentro de mi corazón, reconozco que muchas veces a mí esto me parece imposible y que a esa persona que ya nos falló le hacemos la cruz. Pero también tenemos nosotros que reconocer que de la misma manera que otros muchas veces nos fallan a nosotros, nosotros también le fallamos a los demás, ¿o no? Y esto, queridos hermanos, es lo que a nosotros tendría que llevarnos a comprender y a recibir a aquellos que sentimos que nos han fallado y nos han ofendido. Esto se llama empatía. Empatía significa ponernos en el lugar del otro. Entonces, si yo sé que mi hermano me falló en un momento, yo tengo que tener la humildad suficiente para decir: yo también en algún momento puedo fallar, por eso, hermano, te recibo nuevamente. Amén. Y al pensar, queridos, en esta carta, lo que nosotros podemos aprender y lo que nosotros podemos ver es el poder que tiene el Evangelio para cambiar la vida de las personas. Y también nosotros podemos ver el amor de Dios que se refleja en la intercesión que hace Pablo por Onésimo. Y queridos hermanos, podríamos decir que todos nosotros somos Onésimo, porque todos nosotros fallamos en algún momento, ¿o no? Todos nosotros le fallamos en algún momento al Señor. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor intercede por nosotros delante del Padre y nos recibe de nuevo. ¿Sabe por qué nos recibe? Para que aprendamos nosotros no solamente a perdonar, sino a recibir al que viene arrepentido. Amén. ¿Y qué aprendemos? Yo quería dejar
cerrando esta meditación de Filemón, lo que aprendemos es que es un hombre transformado por el Evangelio. De Onésimo nosotros podemos aprender que todos somos Onésimo en esta vida y que él había sido una persona primeramente inútil. Como le dice Pablo, aplicando el nombre de Onésimo, dice, fíjate que antes fue inútil, pero ahora es útil. Le dice, ahora era una persona útil, como su nombre lo indica, porque el Señor había obrado en la vida de Onésimo. Y lo tercero, aprendemos de Pablo que él nos está mostrando a nosotros el amor de Dios a través de la intercesión. Y esa intercesión, como decía recién, que Cristo está haciendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Pablo nos da un ejemplo de cómo cada uno de nosotros tenemos que ser instrumento para que en la iglesia y en todo lugar recibamos y perdonemos a todos aquellos que en algún momento nos han ofendido y nos han defraudado. Debemos estar preparados, queridos hermanos. Debemos estar dispuestos para perdonar, pero también para recibir al ofensor. Pablo intercedió para que Filemón, un hombre fiel y justo, recibiera nuevamente a Onésimo. Y no solo era el perdón, fíjense. Y queridos hermanos, a lo mejor nuestras circunstancias no sean las mismas que la que vivió Filemón y Onésimo, que haya que recibir a la otra persona. Pero debemos aprender no solo a perdonar, sino también a recibir en nuestro corazón a aquellos que nos han ofendido, que nos han herido y que nos han calumniado. Y luego se han arrepentido. Amén. Así como Cristo nos recibe nuevamente cada vez que le fallamos, pidámosle al Padre un corazón abierto para recibir al ofensor. Amén. Vamos a orar, inclinemos los rostros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta enseñanza que nos das acerca de el poder del Evangelio y acerca del amor tuyo hacia nosotros. Señor, gracias por la vida de Filemón, gracias por la vida de Pablo, Señor, intercediendo por este joven que le había fallado a Filemón. Señor, que podamos aprender de toda esta situación que se da dentro del marco de la iglesia, que es donde también nosotros nos encontramos. Ayúdanos a perdonar y a recibir, así como tú nos perdonas y nos recibes. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y los dejo en tus manos, Señor, para que esta palabra pueda trabajar en ellos, para que esta palabra pueda bendecirles, para que esta palabra pueda ayudarles, como decías tú, le decías ahí a Filemón, para que mis hermanos puedan participar con su fe y con su amor, Señor, bendiciendo a otros. Gracias te damos por esta mañana, por tu presencia en medio nuestro. Quédate en nuestros hogares, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo, Señor, gracia y fortaleza, Señor. Te amamos, Señor, y queremos seguir adelante. Te rogamos que bendigas esta semana que viene por delante, que nos estés acompañando y nos estés dando victoria en cada área en la cual nosotros nos tenemos que mover. Gracias por tu bendita palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén.